Vamos a su palabra en esta mañana. Abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. ¿Me pueden escuchar? Hebreos capítulo 1. Continuamos en esta serie que hemos estado mirando a este libro de la carta, este sermón, esta palabra de exhortación que es el libro de los Hebreos. Hemos titulado esta primera serie de mensajes Cristo, la última palabra. Cristo, la última palabra. Y estamos concentrados allí en los primeros 3 versículos con una tarea importante. Y no vamos a abandonarlos hasta que la cumplamos, ¿verdad? Y les voy a recordar y explicar cuál es la tarea que estamos haciendo con estos primeros 3 versículos. Vamos a leerlo, venir delante del Señor en oración y entrar en la exposición de su palabra en esta mañana. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, nos hemos gozado hoy de diferentes maneras. Cada vez que nos llamas, nos invitas como Rey a presentarnos delante de ti como tu pueblo. Encontramos que en tu presencia hay plenitud y delicias a tu diestra. Y Señor, te rogamos ahora que esa plenitud y delicia, Señor, se haga completa en nosotros hoy por la predicación y la exposición de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender, para recibir. Y Señor, transforma, impacta nuestras vidas con esta palabra para poder ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos y ahora de tener tu santa palabra delante de nuestros ojos y en nuestros labios. Perdona mis muchas faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nosotros habíamos estado mirando en estos versículos que el escritor de esta exhortación le dice a una comunidad de hebreos, de cristianos judíos, que están siendo tentados a volver atrás. ¿A dónde atrás? Usted pudiera decir, ¿se van a montar en una máquina de tiempo y regresar atrás? No se trata de volver atrás necesariamente en términos, ¿verdad?, de cronología. Aunque Dios había hablado en el pasado, habló en el pasado, como dice esta palabra, pero se trata de que una comunidad de fe que profesaba fe en Cristo se sentían tentados bajo persecución, bajo adversidad, bajo un tiempo de prueba, a cuestionar si lo que ellos tenían en el presente era lo perfecto, lo verdadero, lo final, porque ellos habían salido de un trasfondo religioso y espiritual que tenía que ver con el antiguo pacto, que tenía que ver con palabras que Dios había dado en el pasado, palabras que hemos dicho fueron buenas, son buenas en su contexto, en su momento. Dios tenía un plan que avanzaba a través de la historia, pero palabras que si las tomamos en sí misma y no vemos su apuntamiento,
su cumplimiento y su perfección en Cristo Jesús nos descarrilan del camino de la fe y en realidad nos ponen en peligro de verdaderamente perder el plan y los propósitos de Dios para pecadores que Él llama en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él les dice, Dios habló con palabras de diferentes maneras y formas en el pasado, pero ahora en los postreros tiempos ha traído su palabra final en Cristo Jesús. Alguien ha dicho que los cristianos de hoy por lo general tienen una teología, y para esto, ¿verdad?, cito a mi hermano Joel Borges que me dio este apunte, ¿verdad? Tienen como una teología de el candy jar, ¿verdad? El pote de caramelos. ¿Cuántos hemos tenido un pote, verdad? Un recipiente de caramelo donde venimos y decimos, déjame ver qué caramelo cojo hoy. El de menta, el de fresa, el de vainilla, el de chocolate. Lo saco y escojo el caramelo que yo quiera. Y así muchas veces venimos a la Escritura, a la palabra de Dios, y decimos, bueno, ¿qué caramelo me tocará hoy? Deja ver qué saco hoy de la palabra de Dios. Y muchas veces este tipo de forma de relacionarnos con la Escritura, que nos ha sido dada para mediar nuestra relación con Dios como un medio de gracia, cuando nosotros no conocemos, no entendemos el propósito, el fin, el objetivo de Dios con Cristo Jesús que ha sido revelado en la Escritura, venimos a un entendimiento y a una vida de relación con Dios que pueda asemejarse a este pote de caramelos. Sacamos hoy un caramelo y decimos, bueno, esto es lo que me toca hoy. Y lo triste de esto es que se convierte entonces en una teología de espagueti, porque no comemos ni el principio ni el final. Vivimos en un tiempo hoy donde el pueblo de Dios tiene una relación superficial con Dios por no conocer los propósitos, el plan completo y perfecto de Dios en Cristo Jesús, por no conocer, ¿verdad?, cabalmente a través de la Escritura aquel que dice, yo soy el principio, el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. El que Pablo dice en la epístola a los Colosenses, y ustedes están completos en Él. Pero ¿qué pasaría, verdad, si en uno de esos caramelos un día abrimos la palabra y de pronto leemos, nada inmundo puede entrar en mi santuario? Y ese fue el caramelo del día, ¿verdad? O abrimos la palabra y leemos, si no permanecemos en todas las cosas de la ley, estamos malditos. ¿Qué hacemos con eso? O abrimos la palabra y leemos, fructificaos y multiplicad y conquistar el mundo. ¿Qué hacemos con ese caramelo? ¿Verdad? O abrimos la palabra y leemos, porque yo te voy a poner a ti como cabeza y no por cola, y te voy a dar a ti las riquezas de las naciones. Otro caramelo que sacamos y wow, me gusta este no me gusta, este sí, este no. ¿Qué hago con todos estos caramelos o con este espagueti delante de mí? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué busca Dios y cómo trabaja Dios en la vida de su pueblo a través de la revelación comprensiva, armoniosa, completa, final, conclusiva y determinativa en la persona y en la obra de Jesús? En hablar de la Escritura y de su conocimiento comprensivo desde una manera cristocéntrica, estamos hablando de la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Y lo que nosotros decíamos la semana pasada es que la humanidad tiene un problema. Y el problema de la humanidad, hay muchos problemas, ¿verdad? Por eso vimos a los políticos que si los dejáramos no se terminarían los debates, ¿verdad? No se acabarían las discusiones, las iniciativas, las agendas, las plataformas, los programas sociales, etcétera. Y todo eso tiene un lugar.
y una manera, ¿verdad?, de encajar en la vida de una sociedad. Nosotros venimos con problemas matrimoniales, relacionales, financieros, de salud, etc. Y si nosotros no tenemos cuidado y nosotros sacamos de la palabra cualquier caramelo, cualquier palabra, podemos malinterpretar, descarrilarnos en cuál es el asunto esencial del problema de la humanidad y de este mundo y cómo Dios lo ha resuelto. Por lo tanto, leímos en el versículo 3 de Hebreos capítulo 1 que dice que Cristo fue enviado, la misma imagen de Dios y sustancia, dice para efectuar, y dice que Él, habiendo efectuado, en otras palabras, habiendo efectuado, realizado el plan financiero para tu vida. ¿Es lo que dice? Habiendo llevado a cabo el plan de mentoreo matrimonial para tu vida. ¿Es lo que dice? Habiendo llevado a cabo la dieta de salud y de ejercicio perfecta para tu vida. No dice eso. Pero tristemente hay un cristianismo en el día de hoy donde venimos a la Biblia y al pueblo de Dios con la expectativa de que Cristo es mi coach personal, mi consejero financiero, mi mentor para relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estamos diciendo que Dios no habla y no trae ayuda e ilumina diferentes áreas en nuestra vida y nos trae ayuda en diferentes áreas de nuestra vida. Claro que lo hace, pero esa no es la esencia de lo que Dios vino a hacer y de cómo Dios lo hace. En otras palabras, hemos concluido con la introducción de Hebreos que el problema del hombre es su pecado. Y por eso es que en el versículo 3, el escritor de Hebreos dice que Cristo vino, se humanó para tratar con ese problema de problemas, que el problema del universo, de este cosmos, de este mundo, de su criatura moral es que estamos corruptos moral, espiritualmente delante de Dios, pero que Dios envió a su Hijo a efectuar, a realizar, a finalizar la purificación de nuestros pecados. ¿Por qué? Continuamos entonces reflexionando y diciendo que delante de un Dios santo, justo y perfecto, la criatura moral en pecado, en rebeldía contra Dios, pierde toda bendición. Y eso lo vimos en la historia de Adán y Noé, donde aquel que gozaba, ¿verdad?, allí de un jardín, de una creación gloriosa, de un estado de inocencia y de justicia y santidad delante de Dios, sin conocer el mal, de una intimidad allí, ¿verdad?, completa con su esposa, de pronto se vio bajo su desobediencia en tinieblas, en oscuridad, separados de Dios, en condenación, en vergüenza, corriendo alejado de Dios y tratando de resolver su propio problema. Hemos dicho que delante de un Dios santo, justo y perfecto, el pecado nos daña. El pecado nos ha matado. ¿Por qué? Porque nos separa del Dios santo y justo que no tolera el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios es muy santo. ¿Para qué? Para ver el pecado, para morar con labios inmundos. Dice la palabra de Dios que Él está airado con el pecador, dice todos los días. Nos dice que Dios abomina y nos habla entonces de ciertas actitudes, acciones que nosotros los hombres pecadores tenemos, experimentamos y hacemos.
el Dios de santidad, el Dios de justicia, el Dios de perfección, hace una creación para que sea conforme a su carácter. Y conforme a su carácter pueda gozar de la plenitud de su vida. ¿Y qué es lo que pide Dios del hombre? ¿Qué pidió Dios de Adán, aquel primer hombre? ¿Y por qué hacemos referencia a Adán? Vamos a ver hoy porque es muy importante para que nuestro entendimiento de la palabra y nuestra relación con Dios deje de ser una relación de pote de caramelos o de espagueti. ¿Por qué Adán? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué le pidió Dios a Adán? Bueno, escuchamos y sabemos que Dios le pidió a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal. Porque el día que comiera de él, moriría él, ¿verdad? Los hombres, su descendencia, muerte vendría. Ahora, aquel Adán no había recibido mandamientos positivos. En otras palabras, se le había dicho, multiplícate, ¿verdad? Be fruitful and multiply. Sé fructífero, multiplícate, gobierna sobre esta creación. Esos eran mandamientos positivos que iban conforme a su naturaleza buena, santa y justa. Pero se le da esta prohibición, en cuya prohibición Dios ahora trae una prueba a la vida de su criatura buena, santa, delante de él, para ver si esta criatura va a honrar el nombre de Dios. En otras palabras, en aquella prohibición estaba la oportunidad para Adán, ¿verdad?, mostrar que él creía la palabra de Dios. Adán no conocía el mal. ¿Qué será este árbol del bien? Yo conozco el bien es Dios y todo lo que me ha dado y la vida que yo vivo. Pero ¿qué es el mal? El conocimiento del bien y del mal. La serpiente viene y le engaña con la tentación de ir en contra de la palabra de Dios y le da una palabra que se opone a la palabra de Dios. Y aquella era la oportunidad para Adán honrar, glorificar, obedecer el precepto de Dios a través de su obediencia, creyendo la palabra de Dios, rechazando la palabra del enemigo y obedeciendo el mandato, continuando en obediencia al mandato que le fue dado, y de esta manera mostrar que él amaba a Dios y que amaba a su prójimo o a su prójima. Pero interesantemente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Adán fue puesto, y vamos a ver ahora en la palabra, con implicaciones para su descendencia. En otras palabras, si Adán moría también su descendencia. Aquella oportunidad era una oportunidad para mostrar, para vindicar, para obedecer, para poder decirle al mundo, al enemigo, y para delante de Dios decir: yo te glorifico, yo te obedezco. Si Adán lo hubiera hecho, sabemos que ahí en ese huerto estaba también el árbol de la vida. Y escuchamos que después que Adán y Eva pecaron, el árbol de la vida fue ¿qué? Removido. Dice la palabra de Dios ahí en la historia de Génesis, para que no, en esa condición, no permanecieran para siempre tomando de aquel otro árbol. La historia parece ser que si Adán hubiera permanecido en obediencia, hubiera pasado aquella prueba, en algún momento había una confirmación de Dios sobre la vida de Adán y Eva, donde eran confirmados en obediencia, en vida, en santidad, y así sucesivamente para su descendencia y sus generaciones. Pero Adán no se sostuvo bajo aquel pacto. ¿Qué pacto es este entre Adán y Dios? El pacto, vamos a decir, de obediencia. No es apropiado que la criatura hecha por Dios obedezca a Dios. Ahora, ¿no sería apropiado que la criatura hecha por Dios obedezca a Dios en todas las cosas? Claro que sí.
Es conforme a la justicia, a la santidad, a la perfección de Dios, que su criatura moral y buena, santa y justa, le obedezca en todas las cosas, le rinda tributo en todas las cosas, lo ame y por consecuencia de amarlo, ame también a su prójimo y ame también a su descendencia. El no hacerlo es una ofensa a la santidad, a la justicia, a la perfección de Dios. Y Dios no va a dejar al impío y al pecador impune. En otras palabras, el Dios de justicia debe castigar el pecado porque Él es santo. Dejarlo así o darle un pase a Adán y decirle, it's okay, Adam, está bien, yo entiendo. Yo sé que la mujer ahí te convenció, bueno, fuiste un poco débil, pero no te preocupes, yo te doy otra oportunidad. Eso no fue lo que hizo Dios. Dios no obra de esa manera. El Dios de santidad y de justicia bendice aquello que es conforme a su carácter y maldice aquello que es contrario y en desobediencia y rebeldía a su carácter. Esto que nosotros acabamos de decir es lo que la palabra habla como un principio de herencia por obediencia, lo cual es justo delante de Dios. Si ustedes se fijan, nosotros leímos aquí en el versículo 2 de Hebreo que dice que al Hijo Dios lo constituyó heredero de todo. En otras palabras, se nos habla de un principio de herencia. ¿Qué quiere decir heredar? Heredar quiere decir obtener. Heredar quiere decir venir en posesión de. Quiere decir lograr, ¿verdad? Cuando decimos vas a heredar tal cosa, decimos vas a venir en posición de tal cosa, vas a obtener tal cosa. En el caso de Adán es, si me obedece, vas a heredar toda esta creación, todo el mundo, vas a poseerla. En tu obediencia la vas a poseer. Y no hay otra manera de poseer mi mundo de bendición, porque yo, Dios, soy santo, justo y perfecto. Te he creado justo y bueno para que heredes por obediencia conforme a mi carácter. Fructifícate. Be fruitful. Yo sé que estoy diciendo eso mal en español, ¿verdad? Be fruitful and multiply. Sé fructífero y multiplícate. Gobierna sobre toda esta creación. Pero lo tienes que hacer sobre la base de ¿qué? De tu obediencia. De tu obediencia. Esa es la historia de Adán, ¿verdad? Nosotros vemos entonces que Adán, ¿verdad?, estaba bajo un principio de ley moral de Dios, ¿verdad? La ley de Dios no es solo un conjunto de preceptos y mandamientos morales. La ley santa, justa de Dios y perfecta de Dios no es solo un conjunto de preceptos morales, sino también es un modo de heredar. Es un método de herencia. En otras palabras, la ley santa de Dios que Adán tenía en su corazón al principio y que le es dada como oportunidad para honrarla en aquel precepto, aquel principio, ¿verdad? Aquella prohibición. Le decía a Adán lo que es bueno. El Dios de santidad moral revelaba el carácter de Dios, pero a la misma vez se explicaba que para heredar delante de un Dios santo, obtener, poseer, vivir en bendición delante de un Dios santo, hay que obedecer. Pero hay que obedecer todos sus mandamientos. No podemos escoger algunos y dejar otros. No podemos decir yo escojo este, pero que estoy seguro que quizás porque he cumplido este, Dios va a obviar que no he cumplido este.
De alguna manera, ¿verdad? Dios va a considerar mi obediencia imperfecta, pero mi intención, mis esfuerzos en la dirección correcta, y me va a aceptar. No. Delante del Dios santo, justo y perfecto, la manera de heredar delante de Dios por la ley es: obedece y mantente en todos mis mandamientos, porque si desobedece, eres culpable y estás bajo condenación, y eres ahora no heredas, sino pierdes la herencia. Como decimos en inglés, you are disowned. ¿Cómo se diría eso en español? Desheredar, así mismo. Desheredar. Ok, I'm not going to try. ¿Qué cosa que está pasando con mi español? Perdemos la herencia, ¿verdad? Si desobedecemos, perdemos la herencia. Eso lo vemos en la vida de Adán y Eva. Pero Adán representa a alguien. Y aquí está la historia de la redención. Y primero la triste historia de dónde estamos nosotros. ¿Sabías que tú y yo estamos en la Biblia? Nosotros a veces queremos venir a la Biblia y decir: voy a coger la Biblia y aplicarla a mí. Pero lo interesante es que nosotros estamos en esta historia. La palabra de Dios nos es dada como un espejo que nos refleja quién somos, qué ha pasado con nosotros. Dios nos interpreta a través de su palabra. A veces nosotros pensamos en nuestro control, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Vamos a interpretar la Biblia. Debemos interpretarla. Pero lo que vemos cuando Dios nos ilumina para poder interpretar y entender la palabra de Dios es que ella nos interpreta a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han hablado quizás con alguna persona y de pronto te das cuenta que esa persona te entiende? Que de alguna manera delante de esa persona te sientes desnudo, te conoce. ¿Verdad? Me ha pasado a mí, estoy seguro que a usted le ha pasado y esto como que nos sobrecoge porque es como que no tenemos defensa, porque nosotros somos de los que nos escondemos, ¿verdad? De aquellos que no queremos que nos descubran, etcétera. Tenemos lugares en nuestra vida donde quisiéramos que nadie llegara. Pero en presencia de ciertas personas nos sentimos como descubiertos, interpretados, revelados. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Nos ha interpretado, nos ha descubierto, nos ha revelado, porque nosotros estábamos allí con Adán. Pastor, ¿dónde dice eso? Volvamos una vez más brevemente allí a Romanos, ahí en Romanos capítulo 5. Les repito esto porque es importante para proceder adelante. Allí en Romanos capítulo 5 escuchamos lo siguiente. Dice en Romanos capítulo 5, comenzando en el 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Bajamos ahora al versículo 15 y dice, en versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Se fijan? Un hombre, una transgresión, un pecado. El 15, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Se fijan? El pecado de uno, la transgresión de uno, la desobediencia de uno, la muerte de uno, llegó a ¿quiénes? A los muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Nosotros. Nosotros. Pues yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí con Adán. No, Dios dice que tú sí estabas ahí. Tú podrás decir que Dios es mentiroso, y eso es entre tú y Él. Pero su palabra dice que tú estabas ahí, en aquella desobediencia, en aquella transgresión, en aquella incredulidad, en aquella muerte, que has heredado en Adán culpabilidad, corrupción y una vida separada de Dios, desheredada. Ahí está.
desheredada de la bendición de Dios. Sigue diciendo este pasaje, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Si vamos a 1 Corintios 15, escuchamos la misma idea en un pasaje muy importante. No vamos a leer todo el pasaje, lo pueden leer en la casa después. Pero ahí en 1 Corintios capítulo 15 escuchamos lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Verdad? Esta verdad bíblica ha sido explicada de esta manera. Adán era nuestra cabeza representativa. La cabeza federal, que quiere decir representativa, es como el gobierno federal. Hay un gobierno federal que representa en los Estados Unidos a los estados, ¿verdad? Conocemos de este principio de representación. Cuando el gobierno federal declara guerra a un país, Georgia está en guerra, la Florida está en guerra, Carolina del Norte está en guerra, New York está en guerra. Cuando el gobierno federal, quiere decir el gobierno representativo, actúa en nombre de aquellos a los cuales representa, es como si nosotros estuviéramos actuando en él. Salvando la distancia de esa ilustración, Dios creó a un hombre que era la cabeza federal o representativa tuya y mía, que nos representaba delante de Dios, y sus acciones iban a tener implicaciones y consecuencias para toda su descendencia. Cuando Adán pecó, quebrantó la ley de Dios y fue desheredado bajo el principio de herencia. ¿Cómo? Obedece. Obedece. ¿Por qué el principio de obediencia obedece? Porque es justo delante de Dios. De que la criatura moral, santa y buena obedezca a un Dios moral, santo, justo, perfecto. Dios no puede pedir algo que sea contrario a su naturaleza. Ese principio de herencia por obediencia, Adán no lo afirmó. No lo pudo hacer firme. No lo pudo hacer estable. No pudo guardar el precepto de Dios para su bendición y la bendición de su posteridad en este mundo. No lo pudo hacer. Y por cuanto él pecó, nosotros hemos pecado y hemos heredado muerte y corrupción. Y dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La pregunta ahora es: ¿y cómo entonces tenemos nosotros esperanza? ¿De qué manera? Es la pregunta ahora que se levanta. ¿De qué manera es que yo puedo venir delante de un Dios santo, justo y perfecto y bueno? Porque lo que pide es bueno, hermanos, escuchen. No hay una ética como la ética de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa ética? Esa ley moral. Dice que reconozcamos a aquel que es el dador de todas las cosas, que lo amemos. Tú estás respirando aquí hoy porque Dios te ha dado la respiración. Estás hoy aquí tan bonito así, tan linda, con esa ropita, porque Dios te ha cubierto y te ha vestido. Tienes el trabajo que tienes porque Dios te lo ha proveído. Estamos disfrutando de este tiempo hermoso aquí en Miami. Vamos a salir ahora a este sol. No hay verdad, porque Dios te lo ha permitido. Vas a comer hoy alimentos porque Dios lo ha proveído. Vas a poder gozarte con familia, amigos, porque Dios lo ha permitido. Todo lo que tiene, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de arriba, del Dios benevolente y bueno, que creó un mundo bueno con una criatura buena, bajo un pacto santo, justo y bueno, para que la criatura le obedeciera, viviera amándolo y viviera después amándonos
los unos a los otros. Pero hemos fallado. Hemos perdido el camino. Cada cual de nosotros se apartó tras sus caminos. Nos hemos descarriado. Hemos pecado contra Dios en Adán. Y en Adán después, al ser concebidos y crecer, expresamos la corrupción que hemos heredado. Adán nos dio una herencia, all right. Pero es una herencia de corrupción. ¿Quién le enseña al niño que diga mentiras? ¿Quién le enseñó al niño las primeras malas palabras? ¿Quién nos enseña a nosotros a escondernos, a usar máscaras? ¿Quién nos enseña a nosotros la competitividad y la rivalidad de los unos contra los otros? ¿Quién nos enseña a nosotros a desear todo aquello que es contrario a lo que es el amor de Dios y el prójimo? ¿A qué clase fuimos para recibir y aprender eso? La herencia, el ADN espiritual que hemos recibido de nuestra cabeza representativa y en Él, y la confirmación de que estamos en Él, en nuestros pecados por nuestras propias obras y acciones, muestra que hemos perdido la herencia. Necesitamos ayuda. Necesitamos un rescate. Los políticos no nos van a dar la herencia. Las pólizas de ayudar a este planeta no lo van a salvar. Las Naciones Unidas no van a traer paz al corazón del hombre. Si nosotros equivocamos en cuanto a la revelación y el plan de Dios, entonces puede pasar algo. Sacamos el caramelo de ser fructífero, multiplicar, trabaja en este mundo, cuídalo. Ahí está. Vamos a salvar a este mundo con nuestras acciones políticas y nuestras estrategias verdes de reciclaje y de salvar al planeta. I got news for you. Este planeta se va a ser disolvido en fuego. ¿Quiere decir eso que no debemos cuidarlo? ¿Que no debemos actuar responsablemente como ciudadanos, etcétera? Claro que sí, pero tú no vas a salvar a este planeta. Tú no eres el salvador de este planeta. Tuviste la oportunidad en Adán de confirmar por la obediencia la bendición de un planeta y un cosmos bueno que Dios nos había dado. Y como decimos en inglés, we blew it. ¿Qué hicimos? Lo estropeamos con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Esas son las malas noticias. Cuando entendemos esas malas noticias, entonces sabemos lo que quería decirles, que no podemos ir a sacar el caramelo de salvar al mundo por nuestra acción. Que no podemos ir a sacar el caramelo después de decir, bueno, si ahora cumplimos la ley de Dios, vamos a ser mejores que Adán. Si obedecemos, entonces vamos a honrar a Dios y vamos a heredar con nuestra obediencia. El dictamen de la Biblia en cuanto a eso es, no hay bueno ni aún uno. Y estamos completamente allí en nuestro corazón perversos delante de Dios, como vamos a ver después en Génesis y lo vemos en Romanos 3 que dice, no hay justo ni bueno, no lo hay, ni aún uno. Yo sé que son palabras duras, pero son palabras que nos interpretan. O podemos seguir en nuestro autoengaño, que no es más que un reflejo de nuestra continua sublevación y rebeldía delante de Dios. O podemos venir a confesar delante de Dios justo y de santidad y decir, hemos pecado. En Adán hemos caído. Tu sentencia es justa, buena y santa, y tu ley lo es. Y delante de ella estamos muertos. ¿Qué necesitamos entonces? Dios no va a darnos un pase de decir, no te preocupes, está bien. Voy a dejar que heredes ahora por una obediencia media o por cualquier cosa que tú hagas. Dios va a restaurar
por una herencia de obras, quiere decir de obediencia delante de Él, como corresponde a su naturaleza, Dios va a restaurar, a salvar, a redimir y liberar este universo. Lo único es que tú no eres ese Salvador. Estuvimos en Adán bajo el pacto de obras y ahora viene el segundo Adán a entrar bajo ese pacto de obras. ¿No dice Gálatas que Jesús nació bajo qué? Bajo la ley. ¿Por qué? Porque era necesario. Bautízame, Juan. No te voy a bautizar, tú eres el santo. Bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. Ni una tilde, nada de la ley pasará hasta que no sea cumplida. ¿En quién? En el Hijo de Dios, en el Santo, en aquel que es insertado por Dios como humano en la historia, como aquel que sí va a recibir la corona de la creación como hombre y heredará todas las cosas. Hebreos 1:2 dice que Dios lo puso a él en una posición donde él, por obediencia, por justicia, por santidad, por deleite en la voluntad de Dios, ha heredado todas las cosas. Hay un mundo para heredar. Hay un mundo para heredar, honrando la gloria de Dios y su santidad. Pero tú no eres el que lo haces. Hubo uno que lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos así en la cara y decir, ajá, viste, yo soy el único que lo puedo hacer. Tú estás destituido, no puedes, te voy a enviar para el infierno. Me deleito en esto, en destruirte, en echar. ¿Lo hizo así? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos hecho algo bien y bueno, y qué hemos hecho? ¿Le hemos dado qué? En la cabeza a alguien, ¿verdad? No, porque yo sí, tú no. ¿Jesús obró así? No. Dice que miró a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. El Santo de Dios entró en este mundo para caminar y tomar sobre sus espaldas la justa ira, la culpabilidad que nos separaba a ti y a mí de Dios, a obedecer a perfección toda la ley perfecta, santa, justa, buena y moral de Dios, para que el mundo pudiera ser redimido, salvado, sanado, liberado, y para que un pueblo pudiera entrar en esa bendición. Él hereda por su obra y por su santidad. ¿Y nosotros cómo heredamos entonces? ¿Cómo heredamos nosotros? Terminamos con esto cerramos. Continuaremos la semana que viene. Allí en Romanos capítulo 4 se nos habla de una figura que es representativa de aquellos que van a heredar de una manera, a diferencia de Adán. Y a diferencia de aquel que hereda por nosotros. Y ahí lo revelé, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 4, en el versículo 13, dice lo siguiente. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. El Hijo fue constituido heredero del mundo. ¿Por qué? Porque él obedeció. Adán no pudo heredar porque él desobedeció. El Hijo hereda por obediencia, para que a un pueblo que no puede heredar por obediencia delante de la santa, justa y perfecta ley y carácter de Dios, pueda heredar por gracia. Por sola gracia. ¿Y qué implica esto de gracia? Un regalo. ¿Cuántos hemos recibido un regalo? Ahora, si alguien te dice en el día de tu cumpleaños, oye, tengo tremendo regalo para ti, lo único que necesito es que me laves el carro para dártelo. ¿Alguien ha jugado esos trucos con nosotros? Si haces tal cosa, te doy el regalo. ¿Sería eso un regalo? No.
La palabra expresa una y otra vez que esto nos es dado gratuitamente, sin precio, sin dinero, sin costo a nosotros, lo cual quiere decir sin obras, sin las obras de la ley. Somos constituidos y puestos en Cristo Jesús como herederos de todo el mundo, a la misma manera que nuestro padre Abraham. Dice, pues no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Yo sé que algunos con buenas intenciones quieren mezclar la fe y las obras como la manera de heredar delante de Dios, pero tus buenas intenciones apestan. Porque cuando pones tus obras, quieres volver atrás, aunque sea con fe, quieres volver atrás a palabras anteriores que fueron dadas para el conocimiento de nuestro pecado y de nuestra caída, y para apuntar a un mejor pacto, con mejores promesas, con una mejor cabeza representativa y con un mejor modo de herencia para aquellos que no pueden heredar por su justicia. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Donde no hay ley tampoco hay transgresión. Estaremos hablando de eso cuando lleguemos a Noé. Por tanto, escuchen hermanos, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, quiere decir para los judíos que buscaban la justicia a través de las obras de la ley, tenían que abandonar ese modo de heredar. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pastor, ¿y qué hay con la santidad y la obediencia? Es parte de lo que heredamos por la fe. Es parte de lo que Dios nos regala. ¿O pensabas que a través de tu obediencia merecías algo de parte de Dios? No merecías nada. Estabas desprovisto de todo. Y Dios te regala la posición de justo a través de la fe, para que a través de la fe, de esa posición de justo en Cristo, adorne tu vida con los frutos del Espíritu por la fe. Dios te regala el mundo, la justicia, la santidad, la perfección, la obediencia, el perfeccionarnos, el final, la glorificación. Todas las cosas son vuestras y son vuestras gratuitamente por la sola fe, por la sola gracia, solo por Cristo, porque Él por medio de sí mismo efectuó una vez y para siempre la purificación delante de Dios de todos nuestros pecados, y podemos descansar en Él. Terminado es. Él lo ha hecho a tu favor, oh alma. Alma que estás aquí en esta mañana, ¿por qué no corres a Jesús hoy? Descansa de tus obras muertas en un pacto que solamente te condena. Arrepiéntete de tu propia justicia. Arrepiéntete de tus propios caminos, tus propios pensamientos. Y ven a aquel que obró justicia en tu favor y perdón de pecados para ti. Y dile, yo soy el pecador. Yo soy el quebrantador de tu ley. Lo entiendo, lo veo, lo reconozco. Lo veo interpretado por tu palabra, es como único lo vas a ver. Pero una vez que la palabra nos interpreta, también lo veo en mi caminar diario. Señor, perdóname y sálvame.
y ayúdame a heredar por ti todas las cosas. Aparéjame ahora para hacer tu voluntad. Al ver que ahora soy tu hijo y parte de tu reino, de una nueva criatura y de una nueva creación. ¿No es hermoso su plan? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella, de cualquier ángulo que salgamos, nos entrega a Cristo. Y en Él, a través de la fe, como Abraham, todas las cosas. Tú reinas, tú resucitaste, tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí estamos contigo, todos aquellos que por la sola fe han venido a confiar en el testimonio que has dado del Hijo y a descansar en Él. Te necesitamos. Ayúdenos a salir ahora a este mundo hablando de estas grandes, buenas nuevas y reflejando tu justicia. Porque te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén. Hermanos, hay